Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Nosotros tenemos un espíritu y un alma. El espíritu humano, no estoy hablando del espíritu de Dios, sino el espíritu humano. El espíritu humano tiene unas características importantes. Hablamos de las principales características del espíritu humano. Tiene intuición, y como la palabra intuición no ha sido traducida en la Biblia, ha sido la palabra traducida sensibilidad. Eso tiene el espíritu humano. Tiene comunión, y dentro de la comunión está la adoración, y tiene conciencia. Son los puntos principales del espíritu humano. Cuando una persona no conoce al Señor, su espíritu está aquí, muerto. Pero cuando conoce de Cristo, Dios le da un espíritu nuevo. Cuando el hombre muere en el huerto del Edén, muere, el Señor dijo que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día moriría. Pero Adán no murió físicamente, murió espiritualmente. ¿Qué murió? Su espíritu. El hombre se volvió carne, dice la Biblia. Comenzó a andar por su alma y por su cuerpo. Y el alma se fue tras las pasiones del cuerpo. Entonces, en la restauración de los tiempos que está haciendo Cristo, edificando su iglesia, empezó desde Génesis capítulo 4 en adelante a edificar su iglesia, su cuerpo. Entonces la conciencia, toda persona que está afuera tiene conciencia. Lo que no muere de una persona afuera que no conoce de Dios es la conciencia. Una persona ve y hace algo malo y él sabe que eso es malo, pero no sabe cómo salir, porque la comunión está perdida con Dios. Esas capacidades solo le con la conciencia. Esa conciencia, y aunque está en nuestro espíritu, se puede, hoy vamos a ver lo que puede pasar. Necesitamos tener una conciencia sana, pero esa conciencia se puede, vamos a ver varias características. Ahorita le voy a dar citas y todo. Una conciencia débil. ¿Esa conciencia se volvió qué? Débil. Una conciencia contaminada, una conciencia corrompida y una conciencia cauterizada. ¿Cuántas características le di? 4. Tremendo. Y usted dice, bueno, es que, y bueno, lo importante aquí es esto, mire. Cuando usted se convierte al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de su espíritu. ¿Dónde es la casa del Señor? Su espíritu. No lo puede contener ni la luna, ni toda la creación. Nada, solo el hombre. Y viene a vivir dentro del espíritu del hombre. Pero el alma que es la mente, el consciente, subconsciente, inconsciente, usted maneja ese tema bien. Las emociones que son afectos, deseos y sentimientos, y la voluntad. Ahí Dios solo está en el espíritu, y desde ahí el Espíritu Santo que vino a morar, desde ahí comienza una operación, la operación de Dios para desbaratar todos los argumentos del alma, porque el alma se volvió como terrenal, diabólica, se volvió la tierra, solo piensa en cosas de la tierra y en las cosas de la carne. Entonces el Espíritu Santo empieza una tarea desde ahí, porque el hombre fue diseñado para oír a Dios. ¿Por qué no oímos a Dios? Por causa del alma. Porque usted tiene, no sé si a usted le pasa, pero usted tiene un pensamiento, usted no sabe si salió de usted, vino de las tinieblas, o mejor, es del Señor, salió de usted y vino de las tinieblas, dejemos las tinieblas de último. Entonces tiene miles de pensamientos, porque la mente es como un aeropuerto donde aterrizan miles de pensamientos, muchos pensamientos. No sé, imagínense el aeropuerto más congestionado de la Tierra. No sé cuál es el más congestionado, pero hay muchos. El de Dubái, dicen alguien por ahí. Bueno, Nueva York, dicen otros. Bueno, igualito es su mente. A usted le llegan miles de pensamientos. ¿Cómo hace usted para saber qué es del Señor y qué no es del Señor? Usted necesita conocer ¿qué? La palabra.
para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Entonces el Espíritu Santo, y dijimos ahora, por estamos cantando este coro que me parece muy bonito porque es quebranta mi corazón. ¿Qué más? Quebranta mi vida. ¿Qué más dice? Te entrego mi voluntad. ¿Qué es lo más complicado del ser humano? La voluntad. La voluntad es el poder que usted tiene para decidir qué hacer, que usted llega un pensamiento bueno y uno malo. Pero al final, ¿quién decide qué hacer? Soy yo el que decido. El demonio simplemente me insinúa cosas, el cielo también me pone cosas, pero al final yo decido qué hago. La conciencia, ¿por qué es importante la conciencia? Porque la conciencia, aquí vamos a tocar un poquito un aspecto muy importante. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino para convencernos de pecado, ¿de qué más? De justicia, ¿de qué más? De juicio y también de perdón y de verdad. Es el Espíritu de verdad. Entonces, ninguno de nosotros puede cambiar a ningún ser humano, ¿o sí? No. ¿Solo quién? Lo puede convencer. Entonces, la conciencia, a veces el Espíritu Santo toca la conciencia o la simple conciencia de nosotros nos tiene que hablar de lo que está mal. Si usted, por ejemplo, comete un acto, algo normal y usted se acuesta y puede dormir toda la noche, usted tiene que revisar porque su conciencia está muy mal. ¿Quién puede tener una conciencia corrompida? ¿Quién puede tener una conciencia? Hablemos de una conciencia cauterizada. ¿Una persona que no conoce a Dios puede tener una conciencia cauterizada? No conoce. ¿Quiénes la pueden tener? Los que conocemos al Señor, porque no queremos cambiar. La conciencia nos habla, pero nosotros no queremos oír. Y entonces vamos por eso, nos da mismo. Entonces, la gente dice, aquí voy a hablar de algo que es bien complicado, ¿no? Y es que el Señor, para poder ayudar al alma, para poder ayudarnos a crecer, nos entrega dones. ¿Qué son los dones? Regalos. Pero entonces viene discernimiento de espíritu, viene don de milagros, bueno, don de lenguas e interpretación de lenguas, todos estos regalos del Espíritu Santo. Pero una persona que tenga todo eso, ¿se puede condenar? Claro que sí, porque simplemente son dones. Porque el Señor nos dijo, por sus dones los conocerán. ¿Qué dijo? Por sus frutos. Una persona tiene que mostrar frutos, no dones. Un profeta tiene una capacidad adicional a la de otra persona, que no tiene una capacidad para comunicarse con el cielo. Tiene algo, un don, un regalo de Dios, y ¡pah! Cierra los ojos y ¡pum! Se conectó con el cielo. Pero esa persona puede tener una conciencia mala. ¿Entienden eso? Entonces la mayoría de nosotros vemos a alguien que se cae, que ora y le pasa de todo, pero ese vaso puede estar lleno de sí mismo. Pero Dios le dio unos regalos, porque los dones y el llamamiento son ¿qué? Irrevocables. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir si ese vaso tiene que haber una familia saludable. Cuando usted mira el fruto, ¿qué hay del fruto del Espíritu Santo en esa persona? Tiene paz, tiene gozo, tiene benignidad, tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene templanza. ¿Qué hay de eso que realmente es el carácter de Cristo a nosotros? ¿Una persona con un mal carácter puede hacer un milagro? Claro que sí. Por el que me dijo no arrepiéntase. Claro que sí. Dios utilizó un burro para hablarle a un profeta. No va a usar a nosotros. Dios utilizará cualquier cosa. Pero ¿sabe qué es? La santidad, la entrega, el cambio de carácter, y que ese vaso se vacíe de sí mismo y se vea a Cristo reflejado. Porque sabe que el diablo le va a oír a usted, le va a oír a Cristo. Cuando lo vea a Cristo en usted, se va. Aquí hay un muchacho, yo le he contado
un muchacho, no lo conozco, en una librería alguien me contó de un joven. Un día buscando un libro en una librería, hablé con alguien y un jovencito, muy joven, muy lleno de Dios. Y cuando él entra, sabe que al hospital psiquiátrico no dejan de entrar Biblia, ¿no? Pero él entra solo y cuando él toca ahí la puerta y va a entrar, desde allá se escuchan varias voces. Él no entra, que no entre. Los demonios que están dentro conocen quién es ese muchacho. Y la gente comienza a sentir, los demonios comienzan a rebotarse y la paz de Cristo viene sobre esas personas cuando llega. Porque está lleno de ¿qué? De Cristo. No es Él el que entra, es Cristo entrando en ese cuerpo. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Ese es el objetivo del cielo. No es que usted esté adornado con un poco de adornos, de dones, pero que sea una mata de orgullo, sino que realmente Cristo permanezca en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, vamos a poner una base. Mientras yo voy a leer varias citas, pero vamos a poner una base de... Algunas Biblias tradujeron, pero a mí me gusta Reina Valera 60. Yo creo que de las versiones, de las muchas versiones que hay, la traducción de este versículo que le voy a decir me gusta Reina Valera 60, que es Salmo 16, 7. Las otras dicen mis riñones, mis cosas, pero no, venga, esa es mi conciencia. Yo creo que esta traducción del hebreo, del griego al español, nos habla muy claro de una conciencia. Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A ver, si usted nota, ¿quién le enseña a usted por las noches? ¿Quién le enseña? ¿Le enseña el Espíritu Santo? ¿Le enseña un ángel? ¿Qué es lo que le enseña a usted en las noches, mientras usted duerme? No los oigo. ¿Quién? ¿Qué está leyendo? Tu conciencia te enseña. No es un ángel. No es el Espíritu Santo, es tu conciencia. ¿Me hacen de Dios esa parte? Entonces tu conciencia te enseña. Si tu conciencia está aquí, qué bendición que mi conciencia me enseñe. Y usted da vueltas en la cama y no puede dormir. Y usted dice, no, tengo que tomar una pastilla para dormir. No, usted ¿por qué no revisa su conciencia? Le voy a explicar un poquito cómo funciona. La conciencia es como un árbitro. Lo ideal de nosotros es que la conciencia está limpia, yo puedo entrar al lugar santísimo, al lugar santo, perdón, al principio al lugar santo, donde encuentro la palabra y la menorá, la luz que usted ve ahí. Porque mi alma necesita luz para poder entender la palabra. Se tiene que prender esa lámpara. En el tabernáculo había eso, para luego pasar al lugar santísimo, porque es la comida celestial que yo necesito. Yo puedo quedarme aquí con una conciencia y jamás voy a entrar, ni siquiera al lugar santo. Me quedé en el atrio, afuera. Entonces mucha gente dice, no, yo entré y como entré salí peor. Y es verdad, no es mentira. Puede haber una unción muy poderosa, muy fuerte, pero usted no recibe, porque la conciencia no lo deja entrar para que tenga, en este lugar, en el lugar santo, comienzo a tener comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Cosas en común con el cielo. Dios no puede mirar el pecado. Si yo entro en pecado aquí, jamás. Un sacerdote cuando entraba tenía que amarrarse algo en los pies, porque si se moría, lo tenían que alar y sacarlo. Entonces, si yo entro mal, con mis justificaciones, con mis cosas, jamás voy a recibir beneficios del cielo, no los voy a recibir. Entonces, por eso tenemos problemas en adoración, porque cuando usted está en este lugar y tiene comunión, ¿se acuerda que dentro de la comunión hay qué? Adoración. Su espíritu tiene la capacidad de adorar y usted conecta con el cielo. Pero cuando su conciencia está limpia, para eso está el atrio, luego el lugar santo, para entrar al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, entonces la conciencia, ¿qué es lo que hace? No te deja entrar allá, te saca tarjeta amarilla.
Bueno, y ahí está pendiente de la otra tarjeta, ¿para qué? Para la roja. No entra. Por más unción que haya, no va a poder. Tenía que explicar eso para que pudiéramos entender un poquito sobre la conciencia. Entonces, la conciencia, quiero que se imagine un momento como un árbitro. Hay unas reglas que se tienen que cumplir. Entonces, la conciencia lo que hace es que no entra, punto. Entonces debemos ponerle mucho cuidado a la conciencia. Entonces vamos a ver una conciencia débil. Entonces quiero que al final usted analice cómo es su conciencia. Usted diga, bueno, mi conciencia es débil, mi conciencia es corrompida, mi conciencia ya se cauterizó. Yo le preguntaba al Señor, bueno, yo tuve una charla con un predicador la otra vez, porque trajeron una persona que venía haciendo un recorrido impresionante. Le quiero contar, ese hombre en pleno agosto, por ejemplo, en que hay mucho viento, ¿no? Él se paraba, mi esposo y yo vimos eso, milagros impresionantes. Él llegaba y decía, estaba venteando y decía, se paraba y decía, viento, para. Y el viento se paraba, no se movía una hoja. Observen, ratico, viento, sopla. Y, eso era impresionante, eso es algo, hace más de 20 y pico de años, como 20 y algo de años aquí en esta ciudad. Pero tenía un problema, tenía dones del Señor, dones impresionantes, de milagros, de todo. Decía, ahí hay un hombre y ese hombre le falta un testículo, aquí hay una persona que le falta, y era un vecino de nosotros, nos habíamos, lo hemos invitado, inconverso, no conocía al Señor. Lo invitamos y ese hombre solo funcionaba con un testículo, Dios le va a colocar un testículo. Cuando, ¡pum!, ese hombre caía por allá, y cuando nos van a tocar a la casa, que el hombre de Dios le ha puesto un testículo. Que ni quiera fue que no lo viéramos. Lo vimos. Pero para acá vamos para hablar de un tipo de conciencia. Un ecuatoriano impresionante. Te cuento que las cosas impresionantes que yo he visto en mi vida es pleno parque, al aire libre. Y entonces todos los predicadores de las congregaciones, todo el mundo quería tener ese predicador. ¿Quién no quiere tener un predicador de esos? Si todo lo que está en la congregación se va a revolucionar con él y la gente va a llegar, los enfermos se van a sanar y la congregación va a crecer. Porque cuando tenemos milagros la gente crece. ¿Qué pasó? Por respeto, no era el nombre de él, por respeto a mi padre. Ese hombre se volvió negociante del evangelio. Y sabe, decía, acá pasen acá los de los billetes más grandes. Y pasaba, y acá no tengo 1000. Allá. ¿Sabe qué era impresionante que a mí me llamaba de eso? Que se sanaban. Entonces uno dice, ¿por el vaso? No, por el amor, la misericordia de Dios. No por ese sinvergüenza que estaba ahí al frente. Entonces el que decía, mire, ¿cuántos son ustedes? No, apenas somos como 50. Ah, no, yo pues no voy. Reúnes en 10 o 20 congregaciones, reúname las talegadas de dinero. Y él terminando, y tenía gente que le contaba el dinero, y estaba terminando y era mirando que no le estuvieran nada. Se lo digo porque tenía gente que congregó con nosotros que eran los que contaban el dinero, porque se sanaban. Entonces yo hablaba con un pastor que lo mataron acá, Homero Vázquez, y decía, pastor, ellos lo trajeron, ¿cómo traen un hombre de esto? Y él me dijo esto, la conciencia de ese hombre ya está cauterizada. Él se volvió un negociante, un Balaam, se volvió un comerciante del evangelio. Y está en la Biblia. Se volvió un comerciante del evangelio, no a Cristo, no entronando a Cristo. Entonces ese hombre tiene una conciencia cauterizada. Dios tenga misericordia de él. No sé si estará aquí en la tierra todavía. Terrible el comportamiento de él. Solo tenía dones. Entonces nosotros tenemos que mirar por sus frutos, los conocerán. Por sus frutos. No por sus dones.
Porque Dios es tan bueno que sanó cantidades de personas, impresionante. Yo fui testigo, nosotros fuimos testigos, no pastoreábamos en esa época cuando alguien nos tocó, mire a mi esposo, y ese hombre se convirtió al Señor, le pusieron un testículo, no tenía. Entonces el reino sí funciona. Lo malo es que los hombres hemos hecho del evangelio un negocio. Bueno, yo no he hecho eso un negocio, yo me salgo de ahí. Yo me guarde a mí de eso, yo me guarde. Sus oraciones me guardarán a mí, sus oraciones me guardarán a nosotros. A nosotros como familia nos guardarán para predicar un evangelio como es. Entonces, ¿por qué se debe? Porque la mayoría de personas comienzan con una conciencia débil. Ya les dije, ¿no? Vamos a mirar 1 Corintios 8:7. Miremosla a ver. Antes de que usted anote, vamos a confirmar esta partecita. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene tan débil la conciencia que si alguien llega y come algo al lado suyo, esa persona, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, por ejemplo? Voy a darle contexto de ese texto. En el tiempo, no, hoy en día nosotros no nos sucede eso, pero en el tiempo en que se escribió esta palabra, había muchos sacrificios al Señor, pero había muchos sacrificios a los ídolos. ¿Qué hacían? Ellos sacrificaban a los ídolos y luego esa carne la llevaban ¿a qué? A vender. Yo le hago una pregunta a usted. De la carne que usted compra, ¿cuánto de esa carne se la sacrificaron al demonio? Y luego la vendieron en un supermercado. ¿Entiende? Pero si la conciencia es débil, esa persona ¿qué? ¿Qué dice? Se contamina. ¿Yo qué hago con esa carne? Oro, la descontamino y me la como. Porque no puedo tener una conciencia débil. Entonces, ay, esto se la sacrificaron a los ídolos. Entonces, al final no como nada. ¿Se está entendiendo cómo es? Nosotros tenemos el poder para cambiar y para orar. Entonces, esa conciencia es débil. Veo un hermano que está allí tomándose una cerveza. Un cristiano tomándose una cerveza, escuche. Y ese que tiene la conciencia débil, ¿qué pasa? Lo juzga. Y se siente mal, pero mire, ese cristiano se tomó una cerveza. ¿La Biblia dice que es malo tomarse una cerveza? No, embriagarse. No estoy diciendo, ojalá, yo no me tomo una cerveza hace 30 años, ni un vino. No, porque Dios me lo quitó a Luis Carlos Figueroa. Pero si mi hermano está al frente, está tomando una cerveza, yo le sigo predicando. ¿Entiende cómo es? Porque le tiene que ser revelado ¿a quién? A él, le tiene que ser revelado a él. Pero mi conciencia no tiene por qué, ¿qué? Contaminarse. ¿Entendió eso? Ni decir, mire, qué escándalo. Eso se llama religión. Dios aborrece a los religiosos. Ahora, qué bendición que usted no tome vino, que no se tome una cerveza. No voy a decir, pues, que es que estoy mandando a que tome. Estoy dando una explicación. Lo que me haga mi hermano aquí, yo oro, clamo y oro para que esa persona cambie. Pero yo no lo puedo cambiar. Solo lo puede cambiar el cielo, el Espíritu de Dios. ¿Entendieron esa parte? Bien. Una conciencia contaminada. Tenemos el mismo texto. De primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 7. Vamos a leerlo bien suavecito para que lo saboreemos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Sí, está contaminada, porque siendo débil, ¿qué le sucede? Se contamina.
Dios, el Padre, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Dios, sí es verdad que lo que el hermano hace nos contamina, daña, pero no me va a perjudicar mi relación con el Señor. No me va a perjudicar mi relación con mi Señor, porque Dios es una relación. ¿Cuál es el problema? Que yo no estoy preparado. Leamos el versículo anterior, mírenlo a ver si nos concuerda un poquito, pero miren lo primero. Entonces, cuando yo me doy cuenta que algo no funciona en mi hermano, como somos un cuerpo, me toca orar, me toca presentar eso delante del Señor para que Él lo cambie. Él lo cambie. En algunos será así y en otros será muy lento. Será muy lento. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. A ver, es eso. Por ejemplo, usted va a la galería, usted va a un supermercado diferente, pero ahí también está rezado eso, todo está rezado. Y los vendedores que están ahí en la plaza con todas sus cosas tienen ruda aquí. ¿No nota que tienen aquí? ¿No? ¿No los ha visto? Bueno, hágase una pasadita por la galería, hágase una pasadita, ahí merque. Ellos rezan eso, lo presentan a ídolos. Entonces cuando usted llega ahí, deje el afán. Todos mantenemos corriendo, vivimos en una generación que todos lo queremos hacer ya. Pero tómese y descontamine sus alimentos. Descontamínese. Para que le nutran su cuerpo. No importa de dónde venga usted. Tiene la autoridad para descontaminar eso y para presentarlo santo delante del Señor. Pero vivimos en el último tiempo, dice la Biblia, que los hijos de las tinieblas serán más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué fue lo que le dije? Entonces yo necesito ir y comprar. Yo tengo una relación y yo lo que bendiga será bendecido. Lo descontamino. Es muy importante que usted lean lo que leímos ahorita anterior para que pueda comprender bien esa porción. Una conciencia corrompida. Yo espero que usted no tenga una conciencia corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando usted tiene una conciencia corrompida, eso es una consecuencia del corazón y de qué. Perdón un momentico. Entonces usted tiene una mente, ¿qué es lo primero que tiene que ser renovado? Y el corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo hablo de lo que tengo saco. Entonces hay una porción de la Biblia que Jesús dijo. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, de su buen tesoro saca, o de su mal tesoro. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas dentro de nosotros. Entonces la conciencia tiene que juzgar eso como árbitro, decir eso sí y esto no, porque la conciencia juzga según la ley de Dios. Vamos, leer el anterior y lo lee ese mismo. Dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando usted es rebelde, los rebeldes no tienen cabida en el reino de los cielos. Es una naturaleza caída que tiene que ser cambiada. Nos rebeldizamos. Si yo le dijera a usted ahora, vea, para poder entrar aquí, doy un aviso allá a los servidores. Todos entran con algo al revés. Dijera, bueno, para poder entrar aquí, usted va a entrar con la mujer, viene con 2 aretes, entonces se quita uno, o un zapato.
¿Sabe cuántos entran? Porque ninguno quiere que. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Si eso no está en la Biblia. Porque por naturaleza somos ¿qué? Rebeldes. Rebeldes. No queremos obedecer. Nos cuesta obedecer, ¿o no? No, claro que usted sí. ¡Ay, qué hay que hacer! No, yo lo digo es para que usted aprenda nomás. Hicimos un experimento una vez con esto que estoy hablando, de unas personas que era un almuerzo, ¿no? Y estábamos en una conferencia al aire libre con un pastor y había mucha gente. Y me dieron esa orden a mí que dijéramos que no podían pasar al almuerzo si no iban con algo al revés. Nos quedamos sorprendidos de la gente que no dejó el almuerzo ahí, no fue a almorzar. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Yo le dije, eso se llama obediencia. ¿Te costaba mucho quitarse un arete? Y no almorzó. Nos tocó al final pasarlos a almorzar así en la rebeldía y todo. No sirvió el ejercicio. Porque en el fondo sí queremos hacer lo que bien nos parece. Porque no queremos obedecer. Entonces, cuando el cielo me dice algo que haga a mí, es una de las cosas para las cuales no crecemos, de las cuales Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida por eso. Porque si yo me viene algo, eso me dice haga algo, mi espíritu sabe que tienen que hacerlo, pero mi alma no. Y yo comienzo a preguntarle al Señor, ¿eso para qué? Ya no me habla más. El cielo te habla y tú obedeces, aunque sea locura. Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, llegan cosas tan extrañas a uno, pero son del cielo. Pero mi mente no, ¿qué? No les entiende. Yo necesito que mi mente por eso sea renovada y transformada para poder entender, porque la mente es lo que más está cerca del espíritu del hombre. Bueno, hablemos de una conciencia cauterizada. Primera carta de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Vamos a leer un poquito antes, pero dice, ¿qué es lo que hace que se cauterice la conciencia? Diga conmigo, la hipocresía. Porque usted no enfrenta, usted no le dice, usted es así. Usted, antes de darle un abrazo a alguien, primero tiene que estar en bien con él, no hipócritamente, no un abrazo, un beso de Judas. Entonces, antes de, usted viene, no, hermano, ¿sabe qué? Eso es temor al hombre, temor a la reacción de esa persona, no. Venga, si yo le doy un abrazo a alguien es porque realmente lo siento. Alguien me abraza y yo sé que tengo algo con esa persona, digo, espera un momentico, arreglemos el problema y luego nos abrazamos. ¿O no? ¿No es lo correcto? O hipócritamente abrazo a alguien. Estoy cargado con esa persona, me siento mal con esa persona y lo abrazo y lo beso. Eso es hipocresía. Estoy cerca de que mi conciencia se cauterice. Vamos a leer un poquito anterior para que podamos entender un poquito esto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Se nota? Entonces, ojo con la hipocresía. Yo creo que todos los demonios que existen sobre la tierra, los que manejan la hipocresía, son los más aborrecibles. Para mi vida, lo más aborrecible. Yo sufrí mucho, pero mucho, en todos esos años que me en la evangelia, con la hipocresía. Y conozco eso al rompe, lo veo y lo veo en la gente. Porque tuve mucho que ver, mucho encuentro con eso. Y sabe, los que más dones y más cerca están del Señor se van volviendo muy hipócritas. A mí me pasó eso. ¿Sabe? Uno mira a una persona, sabe que tiene algo con eso y no, disimula, maneja una hipocresía. Pero es muy peligroso la hipocresía.
pero usted la va a encontrar en todo lado, ¿sí? Pero espero que, dígale a su hermano que está a su lado, espero que usted no sea un hipócrita. Diga conmigo, Dios me guarde de los hipócritas. Y de otra cosa que es bien complicada, aprovecho para decirla, que la Biblia lo habla, ¿no? Entonces vamos a enseñar sobre esa parte, la envidia. La palabra de Dios dice, ¿quién se podrá sostener en medio de la envidia? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Quién se podrá sostener en medio de la envidia? Así habla la palabra. Tengo un tema sobre la envidia impresionante, pero es impresionante. Y usted dice, no, yo estoy libre de la envidia. Cuando usted oiga esa predicación va a ver y a ver si está sano. Vamos a mirar un texto bíblico que la palabra nos va a hablar. Hay gente que su salvación, cristianos, estoy hablando de gente que conoce la palabra. Acuérdate que quien se contamina tiene una conciencia cauterizada, los que conocemos del Evangelio. Y que Dios nos usa y que nos volvemos negociantes, se vuelve la gente negociante del Evangelio, se vuelve, no oye al Señor, sino que comienza y ya no le importa. El que tiene doble vida, conoce la palabra, la maneja, la puede enseñar. Pueden haber milagros, como lo que le conté a usted, del predicador que paraba el viento, pero su conciencia corrompida. Miremos Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. La persona, para contestarle a la hermana, la persona es consciente, sabe, pero no quiere salir. No quiere salir. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Más adelantico dice, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Esta persona que tiene la conciencia cauterizada y que no quiere cambiar, se volvió un profesional en esto, sigue pecando y sigue predicando la palabra, usando el cielo, va a venir un juicio tremendo del cielo. Es como, por ejemplo, las personas que vienen y le piden a usted algo y se vuelven profesionales para pedir y vuelven y piden y conocen la palabra y conocen y solo utilizan. Esa conciencia de esa persona ya está cauterizada. Va a venir un juicio tremendo. Y cada vez que alguien le da dinero, de un dinero que sale de un corazón generoso y limpio, lo está hundiendo peor. Entonces nos ponemos en un dilema. ¿Le damos dinero a esa persona o no le damos? Porque la estamos, ¿qué? Hundiendo peor. Entonces, esa conciencia, porque es consciente, ¿se acuerdan del texto que acabamos de leer? Y ya no le importa. La gente planea eso. Una cosa es que alguien caiga en pecado, porque es seducido y caiga en pecado. Una cosa es que planee el pecado. Lo planee. Y después dice, no, después me arrepiento. Eso es premeditadamente. Entonces, la palabra es bien corrompida. ¿Entendieron esas partes? Entonces, la conciencia es un juez. ¿La conciencia cómo es? Un juez. Ya sabemos que la función de un juez en un tribunal es condenar o declarar inocente al acusado. El veredicto de un juez es implacable. Un juez no puede tener sus sentimientos a favor. Tiene que decir lo que es. Si es un juez correcto. Así es la conciencia. Cuando condena a la víctima, también sabemos muchas veces que
se sobornan jueces para que el culpable quede absuelto de toda culpa. Eso lo vemos en esta nación. Pero la conciencia no es así. La conciencia te dice lo que es de Dios. Y quiere que le diga algo. Hay áreas de la vida de nosotros que no queremos cambiar. No. ¿Le puedo decir la palabra? Bueno, no nos da la gana cambiar. No nos da la gana cambiar. Sabemos que si nos ponemos delante de Dios, Dios la va a cambiar. Pero usted no le provoca cambiarla. Porque esa área no la quiere cambiar. Usted se siente cómodo, se siente bien y no quiere cambiar. Y lo más tremendo de eso es que muchas personas, ahora hay que cambiar antes que seamos más viejitos. Porque cuando usted llegue a viejito, no va a cambiar. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo van a tener que soportar. Usted se va a hacer daño a sí mismo, va a dañar una cantidad de gente que está alrededor suyo con sus actos. Porque Dios le está hablando, su conciencia le está hablando y usted como si nada no quiere cambiar. Claro que bueno, yo sé que no quiero cambiar. Yo sé que usted sí quiere cambiar. Las consecuencias de una conciencia enferma. De lo que le hemos hablado, ¿usted considera que tiene una conciencia qué? Débil. ¿Qué más? Corrompida. Cauterizada. ¿Usted cree que de eso le ha tocado? ¿Tiene algo de eso? ¿No? ¿O todo está? Sí. Bien, vamos a ver las consecuencias de una conciencia enferma. Vamos a utilizar si fuéramos a hablar bíblicamente de alguien que tiene una conciencia enferma, ¿de quién hablaríamos? ¿De quién cree que voy a hablar? Vamos a hablar de alguien muy cerca de Dios, el dulce cantor de Israel, David. La conciencia es implacable cuando su veredicto y condena a la víctima. Debemos saber que nuestra conciencia es insobornable, aunque muchos pretendamos hacerlo con drogas, alucinógenos, estimulantes, licor, baile, sexo, sueño, algunos hasta con unas vocaciones, pero la conciencia nada de esto puede sobornar. Por encima de todo esto, ella condena, acusa a la víctima. Yo me he encontrado con personas, con sicarios, un sicario, por ejemplo, una persona que por primera vez mató. ¿Sabe qué le pasa a esa persona? He hablado con muchos. Esa persona cuando mata a alguien mata a alguien, esa persona no duerme, trasboca, no come, tiene pesadillas. Es terrible lo que vive. Van por un lugar y a todo le quiere contar que está mal, que hizo algo. Esa es la conciencia. Ya cuando esa es la primera etapa de la conciencia, tratando de salir, ya para el segundo, cuando vuelve y mata a otra persona al tiempo, eso ya entra ahí no entra un espíritu todavía, entra para el segundo, un demonio, que de ahí en adelante mata al que sea. Y desafortunadamente lo que voy a decir, la mayoría de gente que está afuera haciendo cosas conocieron del Evangelio. Muchos conocen el Evangelio. Y gente que está al lado de uno, pero que usted no le ve fruto, que no cambia. Esa persona es muy peligrosa porque esa persona puede terminar peor que un incrédulo de afuera. Por eso la Biblia dice, les conviene no haber conocido. ¿Se acuerdan? Han leído ese texto, ¿no? Era mejor no haber conocido. Son terribles, son peor que un incrédulo. Su conciencia. Entonces ahí es cuando se une la carne con el demonio. Y ahí solo queda darlos de baja. Ahí el cielo tiene que terminar con esa vida. Todo el plan de esa vida en la tierra se tiene que terminar porque está mezclada con demonios. Y el tipo no entiende que tiene que ser libre, que tiene que cambiar. Consecuencias de una conciencia enferma. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos como que nombró Carlos ahora, pero en esta oportunidad usaremos a David. Vemos las consecuencias de este hombre sufrió producto de una conciencia enferma. Afectó su salud. Entonces, cuando alguien viene enfermo, lo primero que debe hacer alguien que va a trabajar con esa persona es hacer un análisis de su conciencia. No es que venga, solucionemos el problema. No, venga, hay algo. Por eso tenemos que oír al cielo, tener discernimiento de qué hacemos con una persona.
La persona viene con problemas, enferma. Si viene enferma físicamente, hay unas consecuencias. ¿Se acuerdan de Jesús cuando lo llevaron a un hombre paralítico? ¿Se acuerdan de eso? Lo subieron por el techo, lo bajaron, dijo, por la fe de estos. ¿Qué dijo? Vete, tus pecados te son ¿qué? ¿Quién lo tenía enfermo a ese hombre? Le perdonó los pecados y ahora mismo él ¿qué? Entonces muchas veces usted dice, tengo problemas económicos, tengo problemas de esto, pero resulta que usted está enfermo. Entonces, afectó su salud. No hay nada sano en mi carne. Salmo 38:3. Salmo 38:3. Esa conciencia, y después acuerdan que David, le adelanto algo, David asesinó, mató a una persona, la embarazó, de todo eso le pasó. Y se quedó callado. El niño, cuando Natán va a hablarle a él, el niño ya ha nacido. Es decir, que mínimo duró un embarazo 9 meses, más el niño no sabe cuánto tiempo tenía cuando se enfermó. Entonces, mientras tanto, David, ¿qué hizo? El dulce cantor de Israel se cayó. Y las consecuencias de quedarse callado, por eso la confesión es tan importante, ¿no? El arrepentirse y confesar. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos. Entonces la persona llega ahí y nosotros decimos, vaya, a usted le falta calcio. Se llenan los frascos de calcio y sigue enferma. Cosas no confesadas. No hay paz. ¿Sabe qué es paz, no? Todo está bien. El cielo tiene control. Afectó su vida psicológica. Verso 4. Estamos en el 38. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Sus iniquidades. En pecado me concibió mi madre. Toda la herencia de tercera y cuarta generación vino sobre David. Y entonces se volvió como pesada, como carga pesada. ¿Cuántos saben que es una carga pesada? El pecado pesa. Y no es pecado de ahora. ¿Sabe qué es lo más terrible de esto? Que es un pecado de muchos años atrás. Desde que estamos niños, venimos trayendo una carga tan pesada que ya te dobla esa carga, te dobla. Afectó su sistema mental. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. A causa de mi locura. Pecar es una locura. Y hay personas mentalmente que están en el psiquiátrico, que están mirando la estadística de los jóvenes de hoy en día en esa nación. Sorprendentemente la gente que está afectada con problemas mentales, por el sexo, por el desorden, están asustados en esta nación y los jóvenes haciendo rituales para compartir, rituales donde muchos tienen sexo en grupal y están hablando la gente diciendo, mire lo que está pasando con esos jóvenes, porque el sexo y todo lo que está pasando. Entonces luego comienzan a tomar medicamentos, porque esa es la obra de las tinieblas, ¿no? Que la gente viva atada a medicamentos solamente. David expresaba, ando enlutado todo el día. Es decir, él habla de la pérdida, de soledad, de dolor, de tristeza, y en la condición de alguien que está en luto, cuando sus pensamientos, sus cosas constantemente, no hablo sino de dolor, de luto, me estoy complicando mi mente, cuando debía estar sano, porque mi conciencia está sana. ¿Cómo tener una conciencia sana? Vamos a ver algunos principios, porque hay muchos principios, pero vamos a ver algunos principios aquí. Número 1 es reconocer el pecado. Salmo 51 del 1 al 3. Salmo 51 del 1 al 3. Si usted tiene una persona que está allí, que lee la Biblia, pero no reconoce su pecado, no está haciendo nada. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Perdiendo el tiempo con esa persona. Porque la persona tiene que reconocer su estado, su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, del 1 al 3.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo más importante de lo que acabamos de leer es reconocer ¿qué? Reconocer sus rebeliones, mi pecado y mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando usted dice yo soy rebelde, cámbiame, pero usted dice no, yo estoy santo. No, venga, hay que reconocer las rebeliones. Cuando yo reconozco que soy un vaso lleno, ¿cuál es el problema? Que estamos muy llenos de nosotros. Y por eso el Señor tiene que llenarnos, pero de Él. Fuimos diseñados para ser llenos de Él, no ni siquiera del conocimiento humano, sino dependencia del cielo. Confesar el pecado, la primera, ahora reconocer el pecado, reconocerlo y ahora confesar el pecado. Es diferente reconocerlo, usted puede reconocer, sí, yo soy un rebelde, pero ¿qué estás haciendo por eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Confieso el pecado. Contra ti he pecado. Verso 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, confesó. No solamente ofendí a una persona, al esposo, a la esposa, al amigo, al vecino, sino que pequé contra él y contra quién, contra el cielo. Entonces yo confieso, yo no quiero volver a hacerlo. Confieso mis pecados. Cuando yo confieso mis pecados, ¿qué sucede? La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es que yo confieso mi pecado y yo sí, Padre, yo ya no quiero ser más así. Pero igual no. Cuando yo tengo una conciencia todavía sucia, yo siempre quiero justificar lo que hago. Entonces uno le dice a una persona, por ejemplo, a mí me parece un buen ejemplo, le digo yo, hermana, hermanita, me pusieron una queja suya, una cosita pequeña suya. ¿Quién me dijo? Yo digo, no, venga, ¿importa quién me dijo? ¿Interesa quién me dijo? ¿Importa? Sí, claro que sí, pastor. Sí, importa. Entonces yo digo, no, fue jurar. No, pastor. Con esa persona, ¿quién no pelea? ¿Qué está haciendo la persona? Justificando su acción. Entonces la pregunta es, ¿por qué no confesamos? ¿Por qué no decimos nos falta? No lo hacemos, sino que nos justificamos con las acciones. Y esa la palabra de Dios dice que con nuestras justicias somos como trapos de inmundicia. A Dios solo le interesa que usted diga, me falta. Mientras estamos en este cuerpo nos faltará. Mire, lo que más nos libera a nosotros y nos sana es la confesión. Pero la idea sí, ojalá el grupo que se reúne, por ejemplo, de la alabanza, ellos cuando se reúnen, ellos tienen que hacer un trabajo de confesión entre ellos, cómo fue la semana, qué pasó, para poder salir delante a ministrar a un pueblo. Y así debe ser nosotros. Pero cuando hacemos una confesión pública, es una bendición. Cuando uno le dice a una persona, mire, una de las señales importantes de ver que una persona quiere cambiar es cuando le digo, ¿usted estaría dispuesto a confesar sus pecados? Y la persona dice, sí. Esa persona quiere cambios, pero dice, no, lo voy a pensar. Ese va lento, se va muy lento, ¿no? Pero el que dice, yo quiero confesar mis pecados, que porque lo que usted hace afecta a mucha gente, afecta a una ciudad, afecta a una nación, afecta a su familia, afecta a todo, las siguientes generaciones. Lo que estamos sembrando ahora va a afectar a las siguientes generaciones. Cuando yo tengo una mente de reino, yo digo, venga, lo que yo hago ahora, mis hijos lo van a heredar, va a pasar esto. Yo no voy a sembrar algo que luego voy a cosechar. Entonces confieso. Bien, renunciar al pecado. Que dejemos reconocer el pecado, confesarlo y renunciar al pecado. Porque es muy complicado llegar y estar confesando un pecado y cada 8 días lo mismo y cada 8 días lo mismo. Bueno, ¿cuándo va a cambiar? ¿O no? Entonces, renunciar al pecado. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. ¿Sabe que uno
Cuando nosotros hablamos mal de una persona, hablamos de todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Matar. Porque cuando yo comienzo a hablar mal de alguien, le estoy dando un material de construcción al demonio para que pueda actuar. Usted habla mal de un hijo, delante de otra persona le está colocando algo para que el material de construcción, para que el demonio pueda trabajar en contra de ese hijo, contra de su hogar, contra de eso. Líbrame de homicidios, estamos matando. Olvidar el pecado. Isaías 43, 18 al 25. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Amén. La eficacia de la sangre de Cristo para perdonar pecados. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, para tener una conciencia sana, seguimos, para tener una buena relación con Dios, que nada interfiera en nuestra comunión con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, la conciencia tiene que estar limpia para no, que nada que interfiera con esa relación con Dios. Cuando usted dice, pasa un momento en que usted dice, venga, no escucho, no sé, los que escuchamos al Señor decimos, Señor, no te estoy oyendo. No que yo crea que mi alma me está hablando y yo crea que es Dios, porque es que yo tengo que conocer la voz del Padre, la voz de mi alma y la voz del enemigo. Yo tengo que conocer, usted habla por teléfono con alguien, con un hijo, y usted inmediatamente se da cuenta que está hablando con ese hijo, porque conoce esa voz. Y a veces pasa que tenemos como el mismo timbre de voz con los hijos, y cuando está ahí uno de los hijos nos damos cuenta quién está ahí, si no lo vemos físicamente. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque tienen timbre. Igual, entonces muchas veces le atribuimos a Dios cosas que salen de nosotros. Pero cuando yo no escucho al cielo, yo tengo que revisar mi conciencia. Porque Dios todo el tiempo me habla, todo el tiempo me habla. ¿Qué es lo que no vea? Mi tarjeta, tengo tarjeta, estoy amonestado. ¿Por qué no escucho al cielo? ¿Qué estoy haciendo mal? Si tú le preguntaras al Espíritu Santo qué es lo que estoy haciendo mal, Él te lo diría. Si no lo puedes oír, audible, no lo puedes oír, no puedes oír a tu espíritu, Él te daría un sueño, te hablaría con alguien, con un profeta. Pero Dios sí quiere que tenga una excelente relación contigo para tener disposición de servirle a Dios. Cuando tengo una conciencia sana, para tener una ¿qué? Disposición para servir a Dios. La conciencia enferma nos puede impedir servir a Dios. No está cauterizada, pero está ¿qué? Enferma. Para ejercer la autoridad y tener el respaldo de Dios. ¿Qué fue lo que le dije? Tener la autoridad y tener el respaldo de Dios. Yo le insisto en algo, en que nosotros debemos ser, a medida que usted va creciendo con el Señor, usted va a oír muchas voces, va a oír la voz, la más que comenzamos a oír la voz de nosotros. Entonces hay que menguar en esa parte, decir, venga, decir, no, Dios me está hablando porque usted deja menos la oportunidad de que sea su alma y no Dios. Pero porque usted llega y dice, no, Dios me está hablando, Dios me mostró. ¿Sabe qué va a pasar?
va a entrar en autosuficiencia. Y quizá Dios no está hablando. Usted mira un ejemplo como el de Daniel, un hombre que Dios le revelaba. No, la Biblia dice que no había secreto para Daniel. Y me llama poderosamente la atención que Daniel, Dios le revelaba todo. Pero Daniel decía de una vez sí, no. Pedía tiempo para estar en la presencia del Señor o no. Entonces un hermano que a toda hora le dice a usted, no, sí, ya me dijo, ya no sé qué, ese hermano no es confiable. ¿Sabe por qué? Porque ninguno tiene una respuesta. Tiene que ir a consultar con el Señor. Venga, yo voy a orar por eso, a ver qué el Señor me muestra. ¿Se hace claro lo que estoy diciendo? Entonces es muy importante esa parte. Para ejercer autoridad y para tener respaldo de Dios. Para tener la seguridad del perdón y la salvación. Hoy podemos acercarnos confiadamente a la cruz, con la seguridad que la sangre y el sacrificio es eficaz para erradicar el virus del pecado que tiene enfermo a nuestra conciencia. Hoy podemos tener una conciencia sana. Ya sabe cómo hacerlo. No se acerque, hoy que vamos a tener la cena del Señor, no se acerque mal delante del Señor a recibir la cena. Porque come, ¿qué? Juicio. Amén.